pero el tema que nos trae con Arturo es el Texcoco, el lago de Texcoco declarado reserva natural, y que pues habrá que ver si esto es suficiente. Arturo, bienvenido a Momentum, te dejo con Ernesto. Ernesto, muchas gracias. Alberto, que te vaya muy bien, cuídate mucho, nos vemos mañana, un fuerte abrazo. Nos vemos, hasta luego. Arturo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por tomarme la llamada. Disculpen a todas las personas que nos escuchan y que nos ven que yo esté en el auto de nuevo, pero es que efectivamente después de los comentarios del presidente en la conferencia de la mañana, pues tuve que salir a reportar alrededor del Zócalo para buscar una tlayuda lo suficientemente digna. No, no es cierto. Tuve una entrevista saliendo de la conferencia mañanera y apenas estoy saliendo del Zócalo, entonces no tuve oportunidad a un lugar estable para tomar la llamada, pero aquí estamos. Sí, y nos interesaba mucho este trabajo periodístico que estás entregando, precisamente el lago de Texcoco, ya declarado oficialmente como área natural protegida. Pero hay muchos asegúnes todavía ahí. La gente de San Salvador Atenco, pues sigue todavía con la guardia levantada. Hay muchos temas que siguen sin resolverse y el tema del agua también sigue siendo todo un tema. ¿Qué decir de esta declaración del lago de Texcoco, sobre el lago de Texcoco como área natural protegida, Arturo Contreras? Pues que el principal opositor ahora para que funcione a cabalidad el área natural protegida de Texcoco es precisamente las represalias, ¿no? Estos residuos que quedan de otros regímenes, de otros gobiernos, ¿no? Al interior de la Comisión Nacional de Aguas. Vamos a explicarlo un poco, ¿no? Ayer, después de la declaración del área natural protegida de lo que queda del lago de Texcoco, me di a la tarea de escribirle a la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la gente de Atenco, para preguntarlos, oigan, pues esto es una victoria, ¿cómo ven? Va muy bien, ¿no? Y lo que me respondieron fue, sí, esto está muy bien, pero ahora solo falta que Conagua quiera que se recupere el lago. ¿Y a qué se refieren con esto, no? Como todos sabemos, el nuevo aeropuerto internacional de México, que tenía la intención de construirse en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue creado sobre los restos de lo que quedaba del lago de Texcoco. Como sabemos, eran terrenos inundables. Entonces, para que el terreno no se inundara, desde el organismo de cuencas del Valle de México, no una subdivisión de la Comisión Nacional de Aguas, se desarrolló un complejísimo sistema de drenaje de concreto, ¿no? Si alguien vio la película de Grease, ¿no? De Vaselina, si recuerdan la escena en la que hay unas carreras de autos, se ve unos drenajes muy amplios de concreto, muy grandes, y son obras parecidas las que se hicieron alrededor, sobre todo en la parte este del nuevo aeropuerto internacional de México. Entonces, estas obras las hizo el director del organismo de cuencas, Víctor Burguet, que es de extracción priista, ¿no? Cercano a los regímenes de Peña Nieto y del PRI en el Estado de México durante años anteriores. Y entonces, esa es, digamos, el único obstáculo que le queda al área nacional protegida para que se vuelva a inundar, para que verdaderamente se recupere el lago. Es decir, alrededor del nuevo aeropuerto, de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto, confluían 9 ríos. Esto es algo que ya ha mencionado tanto el presidente como los frentes del pueblo de Atenco, ¿no? Como muchísimas personas. Entonces, para que se vuelva a inundar esto es necesario que estos ríos desemboquen, pero estos ríos no desembocan en la zona lacustre gracias a este sistema de desviación de agua, ¿no? Entonces, después de la, digamos, victoria que significó la declaratoria de área natural protegida para el Frente de los Pueblos, pues lo único que queda es este detalle, ¿no? Es decir, pues necesitamos que se abra. La cuestión es que es complicada porque la persona que está a cargo de abrir el agua, de abrir la llave al agua del lago para que se recuperen todas estas zonas pantanosas, pues es la misma persona que fue la responsable de desecar el lago. Entonces, desde ahí, la gente del Frente de Pueblos de Atenco supone que hay una cierta resistencia a hacer esto, ¿no? Entonces, pues sí es una victoria ante las presiones inmobiliarias que ayer ya se mencionaban, ¿no? La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, lo decía.
la declaratoria de área natural protegida se detuvo, estaba planeada para el 24 de febrero, para el Día de la Bandera, no se realizó, se realiza un mes después, el 22 de marzo, y principalmente las causas son estas, ¿no? Los grupos de opositores de ciertos núcleos ejidales que estaban en pos de vender los terrenos. Incluso hay otros ejidatarios que nos comentan, es que ellos no quieren que se declare área natural protegida porque entonces ya no podrían vender estos terrenos para que fueran urbanizados, para que se construyan casas, para que se construyan comercios, para que se acabe de secar el agua. Entonces, incluso estas personas que estaban interesadas en vender esos terrenos ya los habían vendido originalmente para que se construyera el nuevo aeropuerto. Se cancela el aeropuerto, se anuncia el nuevo aeropuerto en Felipe Ángeles, en Santa Lucía, y entonces esta gente dice, bueno, pues si ya no se va a construir el aeropuerto, pues que nos devuelvan las tierras y nosotros las podemos volver a vender para que sí se haga la ciudad y el desarrollo urbano que se tenía planeado en esta zona, ¿no? Entonces, digamos que estos intereses inmobiliarios son los mismos que quedaron y que estuvieron frenando esta área natural protegida y que ahora con esta declaración, digamos que es la protección que le brinda a esta zona para que no solo no se construya y se amplíe más la zona urbana en la ciudad hacia ese extremo, hacia el extremo oriente, sino para que no se pueda volver a presentar un proyecto o un megaproyecto como sería un aeropuerto o alguna estación de tren o cualquier otra cosa que usted quiera suponer sobre el lago de Texcoco. Entonces, pues una victoria, digamos, para el Frente de Pueblos, para la gente que defiende la tierra y que defiende la naturaleza, pero una victoria que aún no está completa, que aún le falta este pequeño detalle sobre la Conagua para que se pueda inundar completamente los terrenos. Ayer lo que mencionaba el arquitecto a cargo del proyecto del Parque Lago de Texcoco, Iñaki Echeverría, era que precisamente ya se había avanzado con la recuperación de la laguna de Jalatlaco y de la Ciénega de San Juan. La laguna de Jalatlaco y la Ciénega de San Juan están al norte de lo que iba a ser el área, el nuevo aeropuerto, ¿no? Digamos que está la barda perimetral que lo rodea, que fue lo único que se logró completar, y al norte de eso ahí está la Ciénega de San Juan, y un poquito más hacia el noreste está lo que es la laguna de Jalatlaco. Estas zonas han sido recuperadas gracias a los trabajos que ha hecho el propio Frente de los Pueblos, un poco bajo la renuencia de la Conagua, ¿no? Incluso ellos nos comentaban a mí y a Duilio que nos hemos ido a dar un par de vueltas hacia allá, hacia Texcoco, para ver cómo van las cosas. Lo que nos comentaban era que ellos tenían que a veces tomar los materiales que habían desechado del nuevo aeropuerto y sin que Conagua se diera cuenta, abrir nuevas represas, cortar pasos para que estas zonas inundables se pudieran inundar. Entonces, digamos que ahí la pelea sigue un poco, pues, viva, ¿no? Para que sí se logre reinundar y que sí se recupere el lago, porque si no se deshace esta gran obra de drenaje que rodea a lo que era el nuevo aeropuerto, pues no se va a lograr que estas zonas se inunden y que sean este refugio para más de 648 especies de aves y de flora, ¿no? Sobre todo especies migratorias, patos, garzas que llegan a la Ciudad de México cada verano. Entonces, pues hasta el momento así va la recuperación del lago, digamos que es una recuperación, una victoria casi completa, ¿no? Y pues una opción para dotar a la Ciudad de México con un parque que, no sobra decirlo, es creo que cerca de 16 veces más grande que el parque de Chapultepec, para que nos demos una idea. Y no voltees a ver el celular porque estás poniendo nervioso a la gente. Vaya, tienes un montón de comentarios que están las compañeras angustiadas de que estás manejando y no sé qué. Pero bueno, mi querido Arturo, son pocas las veces que tenemos pues, logros que contar como sociedad civil cuando se logran, sobre todo con la historia que hay con las compañeras y compañeros de San Salvador Atenco. Este Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra, con Don Nacho, con Trini, con toda la historia que hay ahí con las compañeras que fueron pues abusadas y torturadas sexualmente, con los juicios, las demandas pues contra el gobierno de Vicente Fox, con el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México,
En fin, hay toda una historia de largas batallas, largas luchas. Alexis Benumea, que perdió la vida también, y era a propósito del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Hay mucha historia ahí que contar y que recordar y otra vez colocarla, porque me parece, Arturo, no sé si compartirás conmigo eso, que tengo la impresión que no se le ha dado todavía el suficiente reconocimiento a este movimiento y a esta lucha de las compañeras y compañeros de San Salvador Atenco, porque Claro. son quienes resistieron. Y ahorita, pues finalmente llegó un presidente que volteó a verlas, que les escuchó y que atendió pues las demandas que hacían. Pero Sí, antes de esto, pues hubo muchos años de mucha lucha, de pues compañeros que fueron detenidos, que fueron injustamente presos, que estuvieron años en la cárcel, que estuvieron en penales de máxima seguridad. Mucha historia que contar ahí, Arturo. ¿Con qué te despedirías con este tema? pues yo creo que precisamente con eso, ¿no? Ayer la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, hacía la mención, ¿no? De que, de que la declaratoria natural protegida obedece principalmente a a los trabajos que han hecho desde el Frente de Pueblos, ¿no? Que desde hace 20 años o más de 20 años han estado protegiendo esas tierras que digamos que son de una riqueza inequiparable, ¿no? Entonces, todo el reconocimiento al Frente de los Pueblos y sobre todo a la gran capacidad de riqueza biocultural que tenemos y que sustraemos del lago de Texcoco, ¿no? Esta recuperación o la declaratoria de esta área, muchísimas personas va a ser resguardada. O sea, no solo se está resguardando el medio ambiente, sino una manera de vivir, de convivir con el medio ambiente, de convivir con el lago, ¿no? Es muy común o era muy común antes, que todos los patos que llegaban a la Candelaria, que ahora está muy cerca de donde está la Cámara de Diputados, pues ahí los comerciantes precisamente de Texcoco, de San Salvador Atenco y de los municipios colindantes a vender patos, porque habían tantos patos que llegaban de las aves migratorias que ellos los cazaban y se iban a venderlos y vendían las docenas de patos. Por eso el logo del Metro Candelaria tiene unos patitos, porque son los patos que vendían, que llegaban a migrar al lago de Texcoco, ¿no? Para el consumo de la gente. En la cosecha de aguautle, por ejemplo, ¿no? Esta hueva de mosca de agua, huevos de mosca de agua, que son un manjar, con ellos se pueden capear guauzontles, que son recetas que se han ido perdiendo. Y digamos, no son solo las recetas, no son solo los productos que se comerciaban, sino todo lo que esto implica en la relación con la naturaleza, ¿no? La sal de tequesquite, que se usa en infinidad de recetas mexicanas, como los tamales, los esquites, los elotes, para fermentar la masa y que quede más esponjosita, más sabrosita, pues este es uno de los únicos lugares en la ciudad o en el centro del Valle de México en el que todavía se realizaba el cultivo de este tipo de sal, ¿no? Que es una sal que se usa al desecar las aguas que existían en estos lugares. Entonces, pues una victoria muy merecida para el Frente de los Pueblos y para todas las personas que defienden el medio ambiente y sus tierras en este país, que vaya que son de las luchas más vilipendiadas y más atacadas por intereses tanto económicos como políticos, ¿no? Y que quedan pues en un rezago muy impresionante. Solo basta recordar la cifra de defensores de la tierra en México y en América Latina, que es altísima, de las más altas en el mundo. Entonces, pues creo que sí es un día de celebrar, ¿no? Para ir a buscar precisamente alimentos como las tlayudas o los aguautles o los guauzontles, ¿no? Para que recuperemos este tipo de relación que teníamos antes, no solo con el medio ambiente, sino con todo el entorno. Ya, pues mi querido Arturo Contreras, pues muchas gracias por tomarme la llamada, por tomarnos la llamada y más ahí que vas en trayecto y manejando. Pues te mandamos un fuerte abrazo, Arturo, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo a ustedes, a todos los que nos escuchan. Ya llegamos, todo bien, todo en orden, no hubo ningún accidente. Estamos en comunicación. Ok, gracias, gracias.